Queridas y queridos estudiantes de tercero medio, futuro cuarto medio 2022, vengo a presentar el electivo de Geografía, Territorio y Desafíos Socionaturales o Socioambientales para cuarto medio, o pensado y planificado para cuarto medio, el cual tiene como objetivo que las y los estudiantes que participen de este electivo puedan, por sobre todo, comprender y de alguna forma también transformar el mundo en el que habitan. Inicialmente busca crear en ustedes y mejorar y también profundizar todas las herramientas y las estrategias, tanto metodológicas como tecnológicas, para la comprensión profunda de lo que es el mundo que ustedes viven, habitan, experimentan día a día, entendiendo la geografía no solamente como una ciencia primordial dentro del desarrollo de cada uno de nosotros como seres humanos, sino que también como la geografía como una ciencia que parte desde el cuerpo, desde las experiencias vitales, ¿ya? Y esta idea del territorio y de los desafíos socionaturales o socioambientales, pensada también desde cómo nosotros somos capaces de transformar el espacio habitado y cómo también somos capaces de planificar nuestro propio ambiente. El electivo tiene 4 unidades temáticas, ¿ya?, que van desde el conocimiento de conceptos geográficos básicos, ¿ya?, como elemento de continuidad de cambio en el espacio geográfico, y ideas como la convivencia dentro de este macro concepto que va a ser el espacio geográfico, pasando a conceptos ya más duros como territorio y cómo este se va a estar organizando a nivel político, humano y medioambiental. Ya tenemos una tercera unidad donde vamos viendo las acciones que el ser humano va teniendo en este desarrollo territorial y del paisaje, como un tercer concepto de la ciencia geográfica. Y por último, una cuarta unidad que está relacionada directamente al ordenamiento y a la planificación territorial, que tiene que ver directamente cómo nosotros vamos construyendo esta idea de ciudad y planificando también la idea de ciudad. Esta última unidad es bastante interesante, sobre todo porque se nos plantea el desafío de cómo nosotros vivimos, experimentamos y podemos transformar este espacio habitado, ¿ya?, en específico los espacios de la provincia. Dejo la invitación hecha a cada una y uno de ustedes para que puedan hacer las consultas respectivas en cuanto al electivo, y si quieres sumarse, obviamente bienvenidos y bienvenidas van a ser. Les envío un abrazo, futuro cuarto medio 2022, y nos estamos viendo en este hermoso camino de la geografía, territorio y desafíos medioambientales o socioambientales. Que estén muy bien. Buenas tardes, queridos y queridas estudiantes. A continuación voy a describir de qué se trata el electivo de química para el año 2022. Este electivo se encuentra dividido en 4 grandes unidades. La primera de ellas tiene un foco hacia los fenómenos químicos del entorno y sus efectos. Vamos a trabajar o analizar 3 grandes unidades o áreas de la química. Estas son las reacciones redox, las reacciones ácido-base y los polímeros. Luego tenemos la unidad de química y la tecnología, basándonos en las aplicaciones de estas áreas en la vida cotidiana. Entonces vamos a enfocarnos en la química, específicamente en la nanoquímica y los polímeros. Luego vamos a ver química para la sustentabilidad, enfocándonos específicamente en equilibrio químico, cambio climático y los ciclos biogeoquímicos. Vamos a enfocarnos en cuáles son los factores que producen el cambio climático, cómo se alteran estos ciclos biogeoquímicos y cómo se da el equilibrio químico en cada uno de estos procesos. Y por último tenemos las reacciones químicas, espontaneidad y cinética, y acá vamos a basarnos o poner foco en algunos procesos industriales desde el punto de vista termodinámico y cinético. Estas 4 unidades las vamos a trabajar de la siguiente manera. Van a haber trabajos individuales y también grupales. Vamos a desarrollar proyectos. De hecho, el foco del electivo es el desarrollo de proyectos en la investigación de las 4 áreas que vimos, ¿cierto? De la unidad 1, la unidad 2,
la unidad 3 y la unidad 4. Y también vamos a realizar el desarrollo de guías de estudio, guías de análisis de guías de procesos, etcétera, y también algunos formularios para evaluar o medir el avance que van teniendo en estas asignaturas. Espero que este pequeño resumen sirva para aclarar un poco cómo es el desarrollo del electivo para el año 2022. Biología celular y molecular. Este electivo, chiquillos, tiene como idea general, como propósito formativo, que ustedes evidentemente sean capaces de profundizar su aprendizaje en el área de la biología, pero específicamente tratando temas de biología celular, de genética, de biotecnología, de procesos moleculares. Tienen que entender que estos electivos, que tienen 6 horas a la semana, no son electivos en los cuales el profesor se detenga frente a ustedes a dar una cátedra. Estas asignaturas, estos nuevos electivos, cualquiera de los 3 del área de biología, se tratan de un trabajo personal, de mucha investigación, y que en este caso, biología celular y molecular, tienen que averiguar, investigar, mucho autoaprendizaje, muchísima lectura, ¿cierto?, de tipo científica, sobre, por ejemplo, áreas de metabolismo celular, de expresión génica, algunas condiciones y aplicaciones de la biotecnología, ¿cierto?, que se pueden ocupar en el área de la salud, en el área de la industria. Y por supuesto, sobre todo, entender que esta asignatura tiene como objetivo el que cada uno de los cuales, ¿cierto?, estudie conmigo durante este año 2022, que entiendan que el estudio de la biología celular y molecular sí contribuye a la calidad de vida de las personas, al bienestar social, al desarrollo del conocimiento científico a lo largo del tiempo, y también tiene áreas, por ejemplo, como el cuidado del ambiente. Durante estos meses de formación ya a nivel de electivo, la idea es que ustedes desarrollen habilidades científicas donde sean capaces de analizar, de investigar, sean capaces de experimentar, comunicar resultados, formular explicaciones. Van a tener que tener conocimientos mínimos básicos de biología celular y molecular que estuvieron explicados en octavo básico. No se parte de cero. Se da por hecho que ustedes manejan ese tipo de conocimiento, y también habilidades como, por ejemplo, el análisis de gráfico, análisis de tabla, el poder utilizar el método científico completo. Así que en realidad tiene bastante desarrollo científico. Se van a encontrar con que este electivo tiene 4 unidades. La primera está relacionada, ¿cierto?, con lo que es la estructura y la función celular. Por lo tanto, es esto algo que ya deben manejar, como les decía, desde octavo básico. La idea es que ustedes profundicen los conocimientos que ya deben tener, ¿cierto?, sobre la célula y su relación, obvio, con el estudio, el modelamiento de diversos tipos celulares, cómo se relaciona la célula con su medio ambiente, cuáles son sus estructuras, para qué sirven, qué procesos moleculares realizan ellas que permiten entonces que los seres vivos, ¿cierto?, poseamos, las propiedades que tenemos, obviamente, como tal. Que sean capaces al final de la unidad de responder interrogantes que, por ejemplo, puede ser: ¿por qué la célula es considerada la unidad fundamental de los seres vivos? ¿En qué procesos moleculares se basan todas las funciones celulares? ¿Cómo se organizan estructuralmente las células eucariontes de estos organismos pluricelulares? Y por último, ¿qué aportes han realizado distintas disciplinas a la comprensión de la biología celular y molecular? La segunda unidad que tiene este electivo está netamente relacionado con biología molecular, porque aquí nos vamos de lleno a una de las biomoléculas que existen, que son las proteínas.
Por lo tanto, analizar, ¿cierto?, la estructura de las proteínas desde sus unidades básicas, de los tipos de enlaces, hasta qué funciones cumplen ellas dentro de la célula, dentro de organismos uni o multicelulares, entendiendo que deben lograr comprender cómo se encuentra constituida la molécula, ¿cierto? Y los distintos niveles de organización que poseen ellas, distintos grados de complejidad que poseen las proteínas y cómo van de alguna manera influenciando distintos procesos fisiológicos que poseen los seres vivos, como por ejemplo el metabolismo de nutrientes, cómo se comunican las células, el movimiento celular, la contracción, el transporte de sustancias, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto, esta unidad, ¿cierto?, te da los conocimientos a través de tu propia investigación, por ejemplo, para poder responder qué rol tienen las proteínas en los distintos procesos celulares, qué factores afectan la actividad de las enzimas, que son un muy especial tipo de proteínas, por lo tanto entender qué son las enzimas y por qué son tan importantes para el metabolismo, entre otras, ¿no? Entre otras tantas preguntas. En la unidad número 3 se abordan estudios relacionados con el análisis entre la relación de la expresión y la regulación génica, es decir, genes, la famosa genética. La idea es que ustedes puedan profundizar ya conocimientos que deben tener de segundo medio sobre lo que es la molécula del ADN, las características que ellas poseen, la síntesis de este ARN y los distintos tipos de ARN que existen, por supuesto, y cómo ese ARN mensajero finalmente se traduce a nivel de ribosomas en la producción de muchos tipos de proteínas, las cuales obviamente están de alguna manera cumpliendo distintas funciones dentro del organismo. Además, se les pide en esta unidad que sean capaces de analizar causas y consecuencias, por ejemplo, de las mutaciones génicas, cuáles son los mecanismos que permiten la reparación del ADN para evitar este tipo de mutaciones y que por supuesto entonces entiendan, comprendan cómo el rol de la expresión de los genes en el desarrollo del organismo puede generar, por ejemplo, generación de algunas patologías como el cáncer, algunos problemas a nivel celular como la apoptosis, que es la muerte celular, el comportamiento cierto que también tenemos los seres humanos, generación de enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, ya al finalizar esta unidad número 3, ustedes deben ser capaces de contestar preguntas como ¿cómo se almacena el material genético? ¿Qué relación existe entre el ADN, ARN y las proteínas? ¿Cómo nosotros, seres ciertos formados por células eucariontes, somos capaces de regular la expresión genética que tenemos cierto dentro de nuestro ADN? Y cómo también lo hacen seres procariontes como las bacterias. Cómo se codifica la información genética que tenemos, ¿cierto? Se transmite, se hereda y se expresa finalmente esa información. Y para terminar entonces, el año de electivo es la unidad número 4. Este electivo de biología celular y molecular también se analiza desde todas las aplicaciones que posee esta rama de la biología, ¿cierto? Las investigaciones relevantes que se han hecho en este ámbito, obviamente reflexionando sobre lo que está pasando, su desarrollo aquí en Chile y también, obvio, en el resto del planeta. Considerando cuáles son las principales técnicas que se están ocupando a la vanguardia, cuáles son los nuevos avances que han posibilitado, por ejemplo, el estudio, la manipulación de ciertos organismos, como la ingeniería genética, la biotecnología, ¿cierto? Hacen una serie de aportes a la sociedad y que, por supuesto, hay que evaluar si esos aportes, esas implicancias, son positivas, son negativas, porque evidentemente se generan un montón de controversias, producto, ¿cierto?, del desarrollo que se está dando en esta área de la biología. Van a ser capaces de contestar preguntas que son casi de cultura general, como ¿en qué está
Chile hoy en día respecto a su contribución al desarrollo de la biología celular y molecular, pero también cosas más profundas como qué aplicaciones biotecnológicas se están dando actualmente y que están teniendo un impacto en nuestras vidas y que por supuesto vamos a ser capaces de conversar, debatir, investigar sobre las controversias que se dan respecto a estas aplicaciones que se dan en nuestra sociedad. Así que hay muchísimo que conversar, pero por sobre todo es un electivo, chiquillos, como cualquier otro, eso sí, que implica que ya vulgarmente la pelota está en su lado de la cancha, porque ustedes son los que de manera personal y de manera autovalente, ya en tercero o cuarto medio, ustedes tienen que ser capaces de investigar por sí solos, trabajar en equipo, crear habilidades como por ejemplo el análisis de gráfico, el análisis de texto científico, que también vamos a leer muchísimo, mucho, mucho, mucho. Así que frente a cualquier duda que ustedes tengan, por supuesto, estamos para resolver cualquier consulta y medítenlo durante estos meses y a finales, o sea, pero no a finales, a principios del próximo año, si Dios quiere, finalmente tomen una decisión consciente, informada, ¿ok? Un abrazo grande, cuídense mucho y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chiquillos. Electivo Biología de los Ecosistemas, ¿ya? Bueno, en realidad este electivo, al igual, insisto, que los otros dos del área de biología, el cual son 6 horas a la semana, tiene una base que tienes que tener sobre conocimientos de ecología que están dados desde todos los años anteriores, pero principalmente primero medio. Biología de los ecosistemas, la idea, su objetivo, ¿cierto? Su propósito formativo es que en ti como estudiante busca que promueva en tu ser una comprensión integrada de todos los fenómenos y complejos problemas que ocurren dentro de nuestro quehacer cotidiano. La idea es que en el fondo esta asignatura integre distintas áreas como la biología, la física y la química, aparte de otras especialidades científicas que hablaremos a lo largo de los meses. La idea es que ustedes como estudiantes adquieran la capacidad de aplicar el razonamiento, los conceptos que deben traer desde antes, ¿cierto? La base mínima, para poder entonces comprender experiencias, situaciones que son cercanas, que se están dando en el día a día, pero por sobre todo proponer soluciones creativas, viables, a problemas que pueden afectar a las personas, a la sociedad y el ambiente dentro de un contexto que puede ser local, puede ser algo comunal, pequeño, ¿cierto? O incluso algo más global a nivel planetario. La idea es que esta asignatura ofrece oportunidades para que ustedes desarrollen habilidades y actitudes necesarias que son muy útiles para la investigación científica, para estudios posteriores, comprender conocimientos centrales de las ciencias, relacionar ciencia y tecnología con la sociedad y el ambiente y establecer una integración curricular de distintas asignaturas y obviamente vinculadas principalmente con la ciencia. Bueno, este electivo tiene 4 unidades. La primera se llama Analizando el estado actual de la biodiversidad. No es desconocimiento, no es ignorancia, ¿cierto? Ya es de saber público lo que está pasando a nivel planetario. La idea de esta unidad es que ustedes como estudiantes, como personas, como jóvenes, reconozcan la importancia de la biodiversidad y el estado actual en que se encuentra. Evidentemente entendiendo, ¿cierto?, el cómo se origina la vida, el cómo evolucionan las especies y evidentemente entender los distintos ecosistemas que se dan a nivel planetario y cómo cada uno de ellos es importante. La idea es que se analicen los factores climáticos, ambientales que han ido afectando la biodiversidad a lo largo del tiempo y cómo nosotros como seres humanos, como especie humana, hemos ido impactando, cómo hemos ido alterando esta dinámica natural que se da en el ecosistema.
Entender, ¿cierto?, la sociedad que lamentablemente se ha desarrollado de manera negativa durante las últimas décadas, pero ahora cambiar esa mirada y darle, ¿cierto?, una mirada donde somos capaces como especie de prevenir, de mitigar, de reparar todos los efectos que hemos hecho de cambio climático sobre los recursos naturales, sobre la biodiversidad, y para eso tenemos que innovar a nivel científico y tecnológico. La idea es que ustedes como jóvenes y como futuros adultos que van a vivir en este planeta durante las próximas décadas, con todo lo que se viene, sean capaces de analizar críticamente las evidencias que se están desarrollando, los modelos, predecir fenómenos que se van a dar a futuro y, por supuesto, entonces, responder y darle solución a interrogantes como, por ejemplo, cuál es la importancia de la biodiversidad de los ecosistemas, cómo podría la sociedad y las personas preservar esta biodiversidad y todos los sistemas naturales que tenemos hoy en día. En el caso de la unidad número 2, la idea es analizar la relación entre los servicios ecosistémicos y la sociedad. La idea de esta unidad es que como estudiantes tú seas capaz de comprender los procesos biológicos que explican las funciones de los ecosistemas a distintas escalas, desde transformaciones energéticas muy pequeñas que ocurren solo a nivel celular hasta el flujo de materia y energía que se puede dar a nivel de biosfera. Ahora, la idea es que el estudio de todos estos servicios que obviamente se dan dentro del ecosistema brinden de alguna manera a las personas y a la sociedad beneficios que hagan que la sociedad en general entienda que es muy importante protegerlo. En este contexto, tú vas a poder deducir, conducir, ¿cierto?, actividades experimentales, analizar, interpretar evidencia, responder interrogantes que, por ejemplo, sumamente básicas, materia de sexto básico, ¿por qué las plantas son claves para los ecosistemas? Pero, por supuesto, ya a un nivel de tercero o cuarto medio. ¿Cómo circula la energía y la materia a través de los ecosistemas? ¿Cómo influyen estos ecosistemas en nuestro bienestar humano y en la provisión de servicios, recursos naturales, que sabemos que por supuesto hay muchos de los cuales nosotros ocupamos ahora que son no renovables? En la unidad número 3 hablaremos sobre investigaciones que han ido dando evidencias sobre el cambio climático para generar, muy importante, la famosa conciencia ambiental. La idea es que tú reflexiones sobre el cambio climático y su relación con el deterioro de los ecosistemas, que seas capaz de analizar casos en ecosistemas terrestres, marinos, locales y obviamente tomes medidas para generar en ti y en los demás conciencia de cómo influye el ser humano en el funcionamiento de los sistemas naturales, en la provisión de servicios, que seas capaz de analizar críticamente información de diversas fuentes, que seas capaz de elaborar argumentos con evidencia, modelando fenómenos y respondiendo interrogantes tan simples como ¿cuáles son las evidencias del cambio climático? ¿Cuáles son los impactos inmediatos y a futuro de este cambio climático? ¿Cómo nosotros como seres humanos, ya sea como individuo o como colectivo, somos capaces de contribuir con la ciencia y la tecnología a prevenir, mitigar o reparar esos efectos del cambio climático? Y por último, en el caso de la unidad número 4, ¿cierto?, vamos a hablar sobre cómo integrar la biología con otras ciencias, con otras disciplinas, para, por supuesto, dar solución a los problemas que nos están aquejando hoy en día y los posibles problemas que podamos tener a futuro. Por lo tanto, la idea es que tú tienes que comprender que este conocimiento científico en el área de la biología sí es muy importante para comprender fenómenos del entorno y actuar como un ciudadano activo y participativo en la sociedad. Ese es el cambio que hay que hacer. Ya hay que actuar, ya hay que participar. Y por lo tanto, dentro de esta misma línea, la idea es que el conocimiento científico, en conjunto con otras disciplinas, puedan dar respuestas a problemas contingentes sobre el cambio climático, el uso responsable y ético de los bienes naturales comunes. Entender que nosotros, si bien es cierto, obtenemos beneficios de la naturaleza, pero también tenemos que considerar cuáles son las limitaciones y los alcances de los recursos que ella nos brinda.
Resolver dudas como las ciencias biológicas resuelven problemas por sí solas. Debemos, ¿cierto?, de alguna u otra manera enlazarnos con otros saberes para poder solucionar problemas que afectan a los sistemas naturales. Y evidentemente vemos, obvio, los problemas ambientales de la misma manera. Esta y otras interrogantes y otras disciplinas más vamos a poder entonces conversar durante este electivo. Electivo que tienes que revisar, por favor, durante estos meses que vas a tener para tomar una decisión. Si la carrera o el área que tú deseas estudiar dentro de la malla curricular tiene este tipo entonces de conocimientos mínimos necesarios. Si es así, este es un electivo que te va a ayudar en la medida de que tú te esfuerces también para poder hacerlo de manera óptima. Así que ante cualquier duda, obviamente te puedo ayudar, te puedo solucionar tus consultas, así que nos estaremos comunicando. Un abrazo para cada uno. Cuídense mucho. Bienvenidos al electivo de Educación Física, Ciencia del Ejercicio Físico y Deportivo, en donde podremos aprender adaptaciones fisiológicas provocadas por la práctica del ejercicio físico, en donde también implementaremos planes de entrenamiento personalizados, además de buscar sistemas de entrenamiento para la salud y el deporte. Y consigo también alimentación saludable para el rendimiento físico y deportivo. Hola chicos, este videito es para presentarles el electivo de cuarto medio, un poquitito alejado de lo que están acostumbrados a ver, a lo mejor no tanto porque tiene que ver más con la lógica. Ya el electivo de cuarto medio va a ser programación y computación, ¿ya? Este electivo tiene mucho trabajo con computador, ya, mucho compromiso, mucha curiosidad, el estar intrusiando el programa, el hacer cosas nuevas, el equivocarse para ver qué es lo que resulta con este error, que no van a ser errores, en verdad va a ser el descubrimiento de alguna otra función a lo mejor. Pero sí el estar muy ahí pendiente y trabajando, porque si no trabajan no van a descubrir, por lo tanto no van a saber a qué es lo que pueden llegar, de qué son capaces de crear. ¿Ya? Esto tiene que ver con mucha imaginación, mucha lógica, instrucciones, qué pasa si pongo mal una instrucción al revés, el programa a lo mejor no va a correr, ¿no es cierto? Vamos a hacer como cómics, historietas que van a tener movimiento. Posteriormente vamos a pasar a las aplicaciones al celular, ¿ya? Donde en primera instancia, igual que en todo, tiene una parte teórica, tiene una parte de comprender qué es un algoritmo, qué es una instrucción, qué son los bloques, etcétera. Pero finalmente se descubren cosas entretenidas, algunos de repente descubren ese don que tienen para programar y no lo sabían. Depende del contexto, tenemos que ver si nos vamos a pasar a la programación dura en sí, ya, porque lo que vamos a ver nosotros va a ser solo el comienzo de como un juego, ya. Si el contexto lo permite, nos vamos a pasar a la programación dura y ustedes van a descubrir las capacidades que tienen para esto. De repente no lo saben y la descubren en el camino. Así que cualquier consulta, cualquier duda me pueden preguntar. Un besito. Hola chicos de cuarto, les voy a hablar del electivo brevemente. Es un electivo de pintura, vamos a desarrollar distintos temas, entre ellos arquitectura, diseño, pero sobre todo vamos a aprender a pintar paisaje, figura humana y con distintas técnicas. Primero vamos a aprender a dibujar y luego a pintar. Eso más que todo para el electivo. Gracias. Abrazos. Hoy les vengo a presentar el electivo de creación musical para cuarto medio, el cual se divide en 4 grandes unidades. La primera es la experimentación sonora, en donde tomaremos los distintos
habilidades o elementos sonoros y los conocimientos que ustedes ya traen musicales, y comenzaremos a hacer un tipo de práctica para conocer cuáles son nuestras habilidades y desde ahí comenzar a trabajar. La segunda unidad serían las ideas para la creación. Conoceremos las diferentes ideas para poder crear, cómo se crea un acorde, cómo se crea una canción, cuáles son las partes de una canción, y desde ahí empezar a ver distintos ejemplos y también experimentar con estos. Y también obviamente tocar canciones y analizarlas desde cómo estas están creadas y cómo lo podemos llevar nosotros a nuestras creaciones. La número 3 ya es creación y montaje de obras musicales, en donde ustedes van a crear una canción, por lo menos una, ya sea esta solamente coral, instrumental o mixta. Y por último, vamos a difundir estas creaciones musicales en proyectos en donde nosotros podamos presentar todo este trabajo a la comunidad educativa. Eso, espero verlos en el lectivo. Adiós. La asignatura de lectura y escritura especializada está dirigida a todos los estudiantes interesados en profundizar sus habilidades para escribir textos académicos que circulan en los colegios, en la educación superior, en algunos contextos laborales. Dentro de las actividades que se pueden realizar en este tipo de lectivo está, por ejemplo, la creación de infografías, de organizadores gráficos, también el análisis de textos científicos, tanto en su estructura como en el contenido.